¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos. Había un juego en Tacuarembó, en alguna plaza, que era como el laberinto, ¿viste? Como de arbustos. Sí. Entonces era apasionante, porque obviamente... Había que salir. Claro, había que salir, Y a veces esta sensación política de las últimas horas, sobre un tema muy serio, o sea, no le estamos quitando ni importancia ni relevancia a este tema de la historia reciente, de los derechos humanos, de las actas, en fin, pero a veces uno tiene la sensación de que esto es laberíntico y que no se encuentra la salida. Sí, y esta semana particularmente el ámbito político estuvo tenso por el desafuero de Guido Manini Ríos. Bueno, el último día de Todas las Voces terminábamos diciéndole que Guido Manini Ríos había anunciado a través de un video que no iba a estar cuando se votara su desafuero. El Partido Nacional marcó posición, no va a acompañar el desafuero y desde el Frente Amplio lo tildaron de mercenario. Exactamente, eso que tú apuntas al final, Viviana, me parece relevante. Está sobrevolando aquí una cantidad de descalificaciones o de calificativos, en fin, pero por otra parte, cada tanto lo que queda muy expuesto es un cuestionamiento severo al sistema jurídico, judicial, y acá estamos hablando entonces de un tema institucional, que es delicado también. Totalmente. Pero si les parece, vamos a compartir este resumen y luego ingresamos directamente al debate. Me retiraré de sala en el momento de la votación, estando a lo que el cuerpo decida. Y uno se pregunta por qué el Partido Nacional no vota el desafuero de Manini. Francamente, ¿por qué no lo vota? Necesariamente es porque necesita los votos de Cabildo para el presupuesto. Esto es una actitud de mercenarios. O sea, nos parece una falta de respeto y la verdad no queremos caer en adjetivar el comportamiento, pero le agradeceríamos que tenga cuidado cuando habla del Partido Nacional, porque la verdad no se merece nuestra colectividad política histórica desacreditarnos. Manifiesto también públicamente mi deseo de que se investigue en profundidad lo ocurrido con las actas del 2006, en el entendido de que hay actores que se repiten en la causa que se me pretende imputar, que habrían actuado de la misma forma 13 años después. Ahí, en el Ministerio de Defensa, en la parte administrativa, se agregaron las actas, pero las actas nunca vinieron con este expediente a Presidencia de la República, como se ha dicho, se pretende decir, para alegar que nosotros ocultábamos información. A mí nadie me va a hacer creer que se puede fallar en un tribunal de honor sin tener todas las herramientas. Sobre todo aquellos que hicieron causa de estos temas. Y por eso es lo que yo opino al respecto. Bueno, hasta allí estaba la palabra, en este caso, del presidente de la República, más allá de haber escuchado también al expresidente y al senador Guido Manini Ríos. Y hay una situación también vinculada a los mensajes, ¿no? O sea, sería muy interesante que los periodistas pudiéramos preguntar, nosotros o el periodista que desee. En el caso de Manini lo que hace es una declaración a través de su espacio de radio. En el caso del expresidente Vázquez también, de pronto allí puede estar el atenuante de su estado de salud. Pero lo cierto es que sería muy importante que recibieran las preguntas que tenemos para hacerles los periodistas. Sí, ojalá que no se instale esto de los videos y que se difundan mensajes. Exactamente. Hablábamos de laberinto. José Vallardi, hay mucho de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. ¿No tiene esa sensación a veces de que esto no tiene salida, de que es muy confuso, de que pretende también la confusión? Mi sensación es que hay un nivel de polarización incremental, para decirlo de alguna manera, por lo menos desde el punto de vista de los mensajes que se transmiten públicamente. ¿Y cuáles son los polos? ¿No? Creo que está determinado por, en este momento puntual, aunque no es el único tema, por el tema de la situación de los votos para el desafuero, ¿no? Aunque no es el único tema. Hay otros fuegos cruzados que tienen que ver con algunos contenidos que ha estado en la ley de presupuesto, sobre todo con la unidad alimentaria de Montevideo, que ha ido incrementando las declaraciones de un lado y al otro. Ahora con esto del director nacional de la granja, se van generando de alguna manera tensiones que yo creo que tienen alguna explicación desde el punto de vista político, por lo cual, sí. En fin, habría que profundizar un poco, por lo menos Pepe, con mi lectura. Pero ¿usted se afilia a esa teoría del canje, del cambio? O sea, no te voto el desafuero, pero me aprobás el presupuesto. A ver,
yo ya lo he dicho acá, que los resultados de octubre determinaron que la gobernabilidad para el actual gobierno es imprescindible que mantenga los votos de Cabildo Abierto. Si Cabildo Abierto hubiera tenido un voto menos, o si el Frente Amplio hubiera tenido un senador menos, estoy hablando de un voto en el Senado en este caso, sí, pero se correlaciona bastante con la pérdida de la mayoría si se pierde un senador en ambas cámaras. No me está respondiendo la pregunta. A ver. La pregunta es concreta. ¿Usted entiende o se afilia a la teoría que en algún momento exhibe el propio presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que dice que esto era un cambio de figuritas? Estoy hablando de la gobernabilidad y estoy hablando de que la votación del presupuesto es inherente a la gobernabilidad. Concreta, bien concreta. Es inherente a la gobernabilidad. Creo que en la medida en que he planteado esto... No te voto el desafuero, aprobame el presupuesto. ¿Es así? Sí, sí, más allá del presupuesto. O sea, va más allá. Pero en este caso estamos hablando del ejemplo que se puso. En este caso del presupuesto, pero creo que va más allá incluso del presupuesto. Va en la mayoría necesaria que el gobierno tenga para lo que quiera impulsar. No solo por este resultado que yo digo, que un voto menos, ¿está bien?, en el Senado, sea del Frente o sea de Cabildo, no estoy diciendo, en realidad le hubiera logrado al gobierno, con otros aliados, manejar la mayoría de manera. ¿Y ese calificativo de mercenario? Yo creo que el calificativo del mercenario estuvo un poco exagerado de más, para mi gusto. Creo que habría que haber hecho la valoración en los mismos términos, sin la adjetivación, porque eso lleva a contraposiciones que después son incrementales y todos sabemos cómo empieza y algunos de nosotros sabemos cómo termina, porque ya vivimos eso. A ver, pero ¿cómo es eso? O sea, yo viví la década de 60 y 70. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que esto es un marco de inestabilidad como la de los 70? No, que creo que cuando se empiezan a romper las relaciones interpartidarias se generan situaciones propicias en las que medre la inestabilidad. Fito Garce, ¿quién paga el costo político de este no desafuero a Guido Manini Ríos? Sí, hay que hablar de los costos políticos. Los politólogos tenemos fama de estar obsesionados con los costos políticos. Ojalá pudiéramos hablar también de otras cosas, ¿no? Y no lo digo por vos, es una autocrítica de los politólogos que vivimos hablando de los costos políticos y deberíamos hablar más de la democracia, de su calidad, de sus instituciones. ¿Y no te llama la eso atención? También hace. Sí, claro, lo que pero para contestar tu pregunta y que no me rezongue como rezongó recién acá el señor Castro. No rezongo, pero digo, cuando uno hace preguntas concretas y además, mirá lo que surge de una pregunta, que estemos hablando de la eventualidad de estar ante un clima. No, pero es muy importante contestar la pregunta, ni que hablar, ni que hablar. El costo político principal lo que paga Manini Ríos. Déjame exagerar una vez en la vida, ¿no? Que yo creo que perdió 200.000 votos en 24 horas, récord mundial, récord Guinness, ¿no? Porque después de tanto hablar de no ampararse en los fueros, termina amparándose en los fueros y creo que probablemente pague un costo político muy fuerte por esto. También paga un costo político la coalición en su conjunto. El Partido Nacional paga un precio. Para el Partido Nacional seguramente hubiera sido mucho más fácil, en términos de costo-beneficio, plegarse al Frente Amplio, ponerse en una actitud muy principista y decir lo que corresponde es que máxima transparencia, ¿no? Que Manini Ríos cumpla con lo que prometió. Automáticamente se queda sin un socio. Y lo que hace el Partido Nacional y lo que hace el presidente de la calle como jefe de gobierno es lo que debe hacer, cuidar los apoyos, cuidar la coalición, que es su principal responsabilidad. Bien, ahora, Fito, y ya vamos a Connie. ¿Cuánto le saca, digamos, de ese costo político que va a pagar el Partido Nacional que Guido Manini Ríos haya hecho el video que hizo diciendo yo no voy a entrar? Nada. Es lo mismo. Es lo mismo. Para vos no cambia. Es lo mismo. Está clarísima. La decisión del senador Manini es clarísima, que es ampararse en los fueros, por más que lo diga de la manera en que lo dijo. Connie. Yo tengo un punto de vista un poco distinto. En primer lugar, me parece que efectivamente ha desatado algunas posturas que realmente son ofensivas. Y me refiero a las increíbles declaraciones del doctor Miranda, que funge como presidente del Frente Amplio. Porque primero se trata de un abogado, segundo, se trata de una figura pública y no le costaría nada cuando va a adjetivar
utilizar el diccionario de la Real Academia. Y dice que mercenario... Lo dice el rey de la adjetiva. Por eso, pero es que yo siempre que uso los adjetivos, que el otro día me llamó un conspicuo lingüista, me dijo correctísimo lo del tránfuga, y me estaba refiriendo a la... Es un sustantivo, mercenario tiene razón. No señor, es un adjetivo, así lo dice la Real Academia Española. A ver. Se dice de un soldado o de una tropa que por estipendio, guita, porque a veces hay que explicar, sirve en la guerra a un poder extranjero. Miren qué bien, qué lindo, qué conciliador la calificación que el doctor Miranda encontró para el Partido Nacional. Pero no fue el único. Tenemos una pintoresquísima senadora de la República que comparte el sector político y era edil en el departamento de Florida, cuyo nombre no he podido aprender, porque es muy nueva. Yo saben que soy memorioso y me acuerdo de todos los ediles de todos lados, pero esta señora no, que fue a la comisión administrativa, una comisión del Senado que presidía la senadora Bianchi, con una t-shirt donde decía complicidad o no sé qué, una cosa... Desafuero o complicidad. Desafuero, complicidad. Una desvergüenza que no tiene calificación. En la historia del Uruguay, por supuesto, que como llegó en el... Tu ex compañero de panel, Oscar Andrade, también luce... No, digamos, y Núñez también fue con la camiseta cubana, pero lo que me refiero es que una senadora de la República que representa a 30 personas destacadas del Uruguay va a una comisión con una camiseta de barra brava. Ahora, Connie, ¿vos compartís la postura del Partido Nacional? De no habilitar el Yo desafuero. encuentro que la postura del Partido Nacional es muy razonable, que los elementos que había en la balanza implicaban algunos riesgos de votar de manera discorde entre la coalición. Me parece otra vez ofensivo la mera idea de que digan, perdón, los partidos que están en la coalición, si se quieren ir, y yo creo que no se va nadie ni por decreto, nadie, pero pueden decirlo cuando tienen un choque de opiniones importantes. Esto es una verdadera prueba, como dijo el presidente. Pónganse de acuerdo y votemos todos juntos. Bueno, no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Porque además... El sector Ciudadanos del Partido Colorado va a votar el desafuero de Guido Manini Ríos. Y el sector Ciudadanos, por otra parte... El grupo que está transitoriamente al garete, porque he visto que hoy salió a asumir tercería por un señor que tenía 2 trabajos de un lado y del otro, qué sé yo. Yo creo que no es buena cosa, pero además... Perdieron su jefe político. Claro, pero es es socio de la coalición. ¿Alguien sospecha que Ciudadanos va a dejar de votar el presupuesto? Un momento, porque me parece un dato relevante vinculado a Ciudadanos, como les decía Viviana. Ciudadanos, en principio, lo que entiende es que hay elementos como para votar el desafuero. Cuando el presidente de la República les convoca a decir, ojalá tengamos como bancada oficialista una única posición, el sector Ciudadanos ratifica su posición. Y luego de esa reunión dicen, aquí no hay riesgo de ruptura en la coalición. Pero por las dudas, la votación formal se traslada para después de las elecciones. Sí, después del 30 de septiembre, ¿no? Que las elecciones son el 27, lo cual también es bastante sintomático. Y déjame decirte otra cosa también, y es que el Partido Independiente no tiene un representante en el Senado, pero pese a no tener representante, también integra la coalición y también marcó postura de que está a favor de votar el desafuero de Guido Manini Ríos. Voy a hacer una pequeña reivindicación. Es pequeña ella. Es una militante que hace más de 30 años que trabaja en el tema de derechos humanos. ¿Cómo es su nombre entonces? Se llama Amanda de la Ventura, no la conoce Conrado, porque de repente a veces los brillos los tienen los grandes nombres nada más. Esta es una mujer muy comprometida con el tema. La eligieron ustedes, Pepe, yo no tengo nada que ver, digo que no sé cómo se llama. Está bien, estoy diciendo que es muy comprometida con eso y en mi opinión
estaba expresando un sentimiento y tiene todo el derecho del mundo a ir como quiera. ¿Está bien? Se sentirán agredidos otros cuando la presidenta dice lo que dice Conrado, que dijo, procedió a sacársela para no violentarla. No, es verdad eso. Para sí. no violentarla, pero estaba haciendo uso de un derecho que esperaría que no hubiera censuras en este país a la hora de que podamos manifestar lo que querramos. Censura, yo no vengo en No, alpargatas. o crítica de censuras. De lo que se está hablando no es menor, que es de si hay agresiones o no hay agresiones, de qué manera se califican los distintos actores políticos entre sí. Es un tema muy importante que tiene que ver con lo más importante de todo. Yo estoy apenado, creo que lo que pasó esta semana no es bueno, que no es bueno para la democracia, que no es bueno para la ciudadanía, que no es bueno para que la gente crea, que es tan difícil de paso, crea en la política, en sus representantes, que lo que pasó, que un dirigente del nivel de Manini Ríos haya cambiado de posición, no es bueno. Y no es buena la opacidad en general, no es bueno. Hubiera sido mucho más sano para Manini ir a la justicia. Mucho más sano para la coalición votar el desafuero. Con cuestionamientos a lo institucional, como decíamos al Y comienzo, además está todo el ruido en torno a la justicia, que es un ruido injusto, Antes de ir exagerado y injusto. La justicia uruguaya puede ser mejor, tanto sus instituciones como sus prácticas, pero la verdad es una justicia sana. Antes de ir a ese punto que me parece que es bien importante, los tres tienen buena memoria. ¿Cuántas veces pasó que el Parlamento no aprobara el desafuero de un legislador? Bueno, ¿En los últimos años? no. ¿Recuerdan algún caso? A ver, en los últimos años aprobó 2 desafueros, Por eso Bianchi se aprobaron, y pero que no se hayan Esquerra. aprobado. Bianchi y Esquerra, pero permítanme, porque ahora que hay mucha crítica al tema de la Fiscalía, y hoy oí al presidente del Partido Nacional irse de mambo contra la El Fiscalía. honorable directorio, el Partido Nacional no tiene presidente. Disculpa, Tiene del presidente honorable de su directorio, directorio. del honorable directorio, ¿está bien? En un ataque contra la Fiscalía. Pongamos toda la historia de los últimos años arriba de la mesa, porque en este país la Fiscalía pidió el procesamiento de un vicepresidente de la República, pidió el procesamiento de un ministro de Economía, estoy hablando de los gobiernos del Frente Amplio, pidió el procesamiento además de un diputado nacional. No se llegó al desafuero, ¿está bien? Vamos a ponerlo arriba de la mesa, porque en realidad renunciaron cada uno de ellos y se sometieron a la justicia. Claro. Vamos a reivindicar las cosas que son, porque si no nos equivocamos. Fantástico. No me respondieron igual, esperen. No, ¿Hay algún caso de algún desafuero en el último tiempo? ¿Que no se permita un desafuero en el último tiempo? Desde los últimos años esto yo no esto es un episodio recuerdo. histórico también. El único que va a marcar. En la democracia solo recuerdo el de el señor Da Silva Tavares. En el 90. Da Silva Tavares. En el 90. Armando. No, a mí me parece que es muy importante que recordemos. Hemos estado discutiendo si estaban o no estaban en un cajón, en un armario, en el ministerio, pero yo estuve releyendo, porque de esto se trata el tema que preocupa a si estuvo o no estuvo bien el general Marini, con quien no tengo ningún vínculo ni que incluya ni la admiración. Y me encuentro con que el 1 de abril vamos a repasar el tenor de la carta del doctor Menéndez, ministro de Defensa del doctor Vázquez el año pasado, 1 de abril, trágicamente muerto un mes después por una enfermedad incurable que tenía. Tengo el honor de dirigirme a usted, y se lo dice a Tabaré Vázquez, que ahora sale a corrernos con el poncho, pero ahí a efecto de manifestarle mi más alto agradecimiento. Dos cosas. ¿Está? Y después le dice: luego de reunirme con usted, concurrí a la Secretaría de la Presidencia acompañado de 2 profesionales del Ministerio, donde interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la justicia. Perdón, porque esto hablando del laberinto, claro. se mezclan muchas cosas. Sí. 2006, este episodio, y capaz que está bueno recordarlo, el desafuero de Guido Manini Ríos se pide por lo que pasó en el Tribunal de Honor de José Nino Gavazo en 2018.
El video de Tabaré Vázquez de esta semana corresponde al Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez y las actas del año 2006. Son episodios distintos. Pero siempre dio la misma respuesta. Está bien. A mí no me lo contaron. Está bien, pero hay que aclararlo porque está todo mezclado y si no, los televidentes se pueden entrevedar. Está bien la precisión, pero además me parece, Conrado, que estás aludiendo a que en algún momento el senador Manini lo que pretende señalar es cómo puede ser que, habiendo responsabilidades anteriores en el plano civil, resulta que el único que está acusado y está bajo la lupa todo el tiempo soy yo. Es en esa línea. Obviamente que esa es una línea argumental muy fuerte que tiene el general Manini Ríos. Porque si él dice, si el señor, yo no sé cómo fue nuestro compañero de panel, José Bayardi, que después fue subsecretario, perdón, que entonces era subsecretario y después fue ministro, nos dice que estaba guardado dentro de un cajón. Está bien, pero esa línea argumental Manini Ríos también la tenía cuando le prometió a todos sus votantes que él iba a ir hasta la justicia. Ese escenario no cambió. Ese escenario no cambió en estos días. Pero tú votaste a Cabildo Abierto, que hoy de mañana escuché tu programa en radio y todo lo que escuché eran votantes de Cabildo Abierto que decíamos, vamos arriba, don Guido. Está bien, pero ese es otro tema. A ver, una aclaración. Pero que eso es la política. ¿A quién votaste tú? Y si te incumple contigo, Fito Garcés hace un pronóstico de que se hizo pomada Manini Ríos. Está bien, pero también hay que cuidar las promesas que hacen los políticos. No perdió. Claro, pero por esa cuestión de la promesa incumplida es que Fito exagera, como dice, diciendo que en un ratito perdió 200.000 votos. Yo interpreté mal que todos totalmente. Hoy recibimos un montón de fanáticos de Cabildo Abierto, Carve. Por eso. Una aclaración. Entonces otro perfil. A ver, una aclaración, porque si no se mezcla. El senador Manini Ríos, en realidad, eventualmente está formalizado, o está pedido la formalización, y para eso el desafuero, por un eventual delito que habría cometido siendo comandante jefe. Y él, desde que esto se planteó, ha dicho a todo el que lo quiso escuchar que él va a comparecer sin fueros. ¿Está claro? Llegó un momento en que iba a votar su desafuero sabiendo que no llegaban los votos. Eso determinó que hubiera legisladores del Partido Nacional que dijeran, no, así no. ¿Está claro? Así no, porque en realidad el costo terminamos pagándolo nosotros y el senador Manini Ríos queda como un yendra. Hubo 4 o 5 que estaban en esa posición. ¿Está claro? Sí. A partir de ahí se trató de buscar una solución. ¿Cuál era la solución? La solución era que no estuviera en sala a la hora de votar. Amparado en un artículo que es el 121 del reglamento del cuerpo, inciso G. Yo aclaro, él puede estar en sala, porque el 121 del inciso G dice a votar hallándose presente, salvo que se tratara de su persona o de un interés individual. ¿Pero no califica eso de juez y parte? No, permítame, Daniel. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 97 del presente reglamento. Vamos al artículo 97 del presente reglamento y dice, todos los senadores lo mismo, repite la primera parte, dice, no obstante, si el senador denuncia previamente su vinculación con el tema, acá no hace falta ni denunciarlo, ¿está bien? Podrá autorizarlo la Cámara si así lo estimara pertinente. Y otros desafueros que se trataron con los legisladores en sala. Esto es un dato que vale tener presente. Y termino. La misma fuerza en esta evaluación que yo hago de gobernabilidad, ¿está bien?, que tiene para condicionar que no se le vote el desafuero, también la tendría si quisiera comparecer para hacer pesar y decir, acá vótenme el desafuero o la suspensión del fuero que yo quiero ir a declarar. Ahora, en todo este episodio hubo un personaje, una persona y un personaje político, porque es nada más ni nada menos que un expresidente de la República, que jugó un papel muy importante que no lo mencionamos todavía y que es José Mujica. ¿Cómo crees que influyeron las declaraciones, Fito, de Mujica diciendo que, bueno, si se desaforaba a Guido Manini Ríos y la justicia no lo encontraba culpable, después no lo iban a votar para que volviera? De hecho, para Manini fue determinante. Bueno, él dijo, por eso. Lo que dijo Mujica para mí fue determinante. Manini dice que fue determinante. En todo caso, me parece que le facilita la argumentación a Manini. Perdón, ¿para vos fue casual entonces esas afirmaciones de Mujica? Las afirmaciones de Mujica, no, expresan seguramente lo que él piensa. No explicó muy bien, ¿no? Pero está claro que Mujica prefería que Manini no fuera
mantuviera su fuero, ¿no? Que no fuera desaforado. Y es de mitómanos pensar en una conexión, en una coordinación, en un pacto. Bueno, otra vez volvemos a esa extraña empatía entre militares y tupamaros, que es un tema muy, muy transitado. Lo que yo quería decir es otra cosa, en verdad, es que nada de esto hubiera pasado si tuviéramos una sabia disposición en la Constitución de la República, que cuando hagamos la próxima reforma constitucional... Yo voy a votar en contra, quiero la de 1830 con independencia de la Iglesia. Che, no, cuando hagamos la próxima reforma constitucional deberemos incorporar esta enmienda, que es, no puede ser que tú, comandante en jefe del ejército, pases así, supersónicamente, ¿no?, del cargo que tenés, uno de los cargos políticos más influyentes del país, y que pueden generar más problemas en el país, a ser candidato a la presidencia o candidato electivo en cualquier cargo. Tiene que estar recontra archi prohibido por 5 años. Como le plantean para los presidentes de empresas públicas. Déjenme agregar una cosa, si puedo. Claro. Qué importante es que respetemos la jerarquía de las normas jurídicas. Y en el nivel más alto de la jerarquía de las normas jurídicas, más allá de las leyes, decretos y resoluciones de los distintos poderes, del Poder Ejecutivo, departamental o nacional, está la Constitución de la República. Y la Constitución de la República, por el artículo 93, dice que los legisladores, el presidente de la República y una cantidad de gente más que no se las voy a leer, pero están en el artículo 93, solo podrán, se compete el derecho exclusivo de acusarlos. ¿Y ante quién? Ante la Cámara de Senadores. Y luego dice, por violación de la Constitución y otros delitos graves. Al señor Manini, como al diputado Esquerra, no estaban acusados de ningún delito grave. Por eso mismo no es de caso hablar del juicio político. Como no es del caso de hablar del juicio político, vamos al 114. Y cuando vamos al 114 es claro como el agua. Yo, moviéndome la Constitución, no tengo la habilidad de algunos juristas, pero acá lo tengo. Lo que dice es que desde el día de la elección, ningún senador ni ningún representante, hasta el de su cese, puede ser acusado criminalmente. Ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, es decir, los delitos graves, mató a uno o violó la Constitución, sino ante la respectiva Cámara, la cual por 2/3 de votos del total de sus componentes resolverá, es potestad del Senado, si hay lugar a la formación de la causa. Y en caso afirmativo, lo único que hace es declararlo suspendido. Cuando un jugador es suspendido por 4 fechas por el Tribunal Arbitral de la AUF, para usar una metáfora que sé que hay algún comentarista que dice que no deben usar, que son las del fútbol, vuelve al 4º partido porque lo suspendieron por 3. Bueno, acá lo que tiene que hacer la Cámara es lo que va a hacer. Evalúa que no, las razones cada uno de los senadores lo tiene in pectore, no tiene obligación, por supuesto, ni de darle cuenta a los periodistas y a sus votantes. Salió públicamente y grabó un video. Bueno, ya casi cerrando esto, queda la sensación, realmente cuando Pepe Bayardi lo dice como al pasar, nosotros sabemos cómo empiezan estas cuestiones, pero también sabemos cómo terminan. De verdad, llama la atención, Pepe, que en este contexto uno puede estar imaginando un desenlace, digamos, de sublevación al poder, de caída de institutos. ¿Qué quisiste decir específicamente? Estoy hablando de tensiones. Si no sabes qué pasa, queda dicho. No, está bien, Daniel, vale la aclaración. Estoy hablando de tensiones adentro del sistema político, entre los actores políticos, que de alguna manera después generan dificultades en el relacionamiento. A esto me estoy refiriendo. Las otras son derivadas que fueron de otro contexto histórico, ¿está bien? Y yo creo que si hay cuestiones incrementales en las que se están planteando, como algunas de las aseveraciones que se hicieron, o que se atenta, diríamos, contra un poder del Estado, porque que lo haga Cabildo Abierto
Bueno, ya el propio general Manini en su nota de 8 carillas lo hizo cuando presentó todo lo del Tribunal de Honor de Gabazo en el 2008. Pero que hoy lo haga el presidente del directorio, ¿no? Para honorable. Decirlo, honorable. Porque lleva, es el con honorable adjetivo. directorio del Partido Nacional, a sus colegas, porque además es abogado, yo no soy abogado, a sus colegas, y los esté incriminando y se esté llevando puesto lo que ha sido la historia de libertad con la que han operado en las etapas anteriores, me parece que vamos a estar afectando un valor que el país tiene consolidado. Recordémoslo siempre, la unidad de inteligencia de The Economist, que no tiene nada que ver con el Frente Amplio, categorizó a Uruguay entre una de las 20 democracias plenas del mundo. Sí. También te Hace digo, 40 años. También te No, digo está algo, bien. Pepe. Claro, El pero otro no día- descubran la pólvora. No existía No es el hace mundo que 40 surgió en el años, 2005. Connie. El otro No día existía hace 40 años las calificaciones Pero de el- The Economist. Perdón. No existía hace 40 años. No, pero el a ver, Intelligence permitime. Unit del Economist. Sí, no existían las Lo calificaciones. leo yo hace 25 años. No, las calificaciones. Ahora, el de- Latinobarómetro, por ejemplo, que es algo Sí. relativamente más reciente, lo que indica es precisamente que somos una democracia consolidada, partidos fuertes, sí. instituciones fuertes, separación Lo dice de poder. Fito siempre. Ahora, ¿qué sucede? El otro día trasciende una encuesta donde dicen que una cantidad de gente en Montevideo no tiene ni idea de la fecha de las elecciones departamentales, Sí, sí. ni de los candidatos, por ejemplo. Y esto, cuando los analistas pretenden buscarle una explicación, dicen, y lo que pasa es que la gente cada vez se desentiende más de la política, lo que claro. pasa es que la gente cada vez tiene menos credibilidad. Y ese es un asunto que aquí mismo lo hemos tratado reiteradamente y eso es un síntoma grave. Déjame- Ese Sí, es un y tema también preocupante. Daniel, esto que en definitiva es lo que se queda a la gente, ¿no? Porque los comentarios también en estas horas es, bueno, en definitiva se confirma que hay ciertos privilegios por parte de los políticos a la hora de enfrentar a la justicia. Y también vale recordar que hay algunas cuestiones que han estado en los últimos días sobre la mesa, ¿no? Esto de colegiar la fiscalía, un presupuesto que el fiscal de corte ha dicho que no es suficiente, de hecho en las últimas horas dijo que quizás hay que cerrar algunas fiscalías si se aprueba el presupuesto tal como está. Y también recordar que hay muchos uruguayos que todos los días están frente a la justicia y estos mensajes por parte de quienes ejercen el poder no son buenos. Mirá, ahora hablando de la crisis de confianza de la ciudadanía en la democracia, quiero recordar un libro de hace 2 o 3 años del colega Ignacio Suárez, donde repasa 30 años de opinión pública. El libro, la gente lo puede googlear, 30 años de opinión pública, está disponible en PDF. Es un libro muy lindo, muy sencillo y muy profundo a la vez, que lo que muestra exactamente es esto. El argumento sistemático de Nacho Suárez es, estamos en el momento más bajo de confianza en la democracia, de confianza en las instituciones, de confianza en los liderazgos. Entonces, yo entiendo la advertencia de Pepe y la comparto. Es decir, todo el tiempo tenemos que tener cuidado, los líderes tienen que tener cuidado a la hora de calificarse y a la hora de relacionarse. Tienen que competir, pero tienen que ir del brazo a veces, y capaz que esto es un adelanto para lo que vamos a hablar después de la reforma de la Seguridad Social. Los momentos tan lindos como el 1 de marzo de Vázquez y la calle Pau juntos son momentos que hacen bien, ¿no? Entonces, todo el tiempo, los líderes, los ciudadanos, los tuiteros, los periodistas, los politólogos, todo el mundo tiene que estar todo el tiempo pendiente de cuidar un valor supremo, que es el valor de la libertad política. Cerramos con Yo quiero salirle al cruce a lo que está insinuando mi querida Vivi. Que no tienen privilegios. Que no tiene privilegios. El artículo 50 de la admirada Constitución Liberal de 1830 del Uruguay, que forjó esta república, dice: ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado solo en el caso de delito infraganti, y entonces, o sea, el tipo viene de matar a uno, y entonces se dará cuenta inmediatamente a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Es decir, esta república le ha concedido desde siempre, desde el que se aprobó el 18 de julio de 1830, siempre ha concedido eso, y no es un privilegio, es una protección de los representantes de los ciudadanos. Sería muy fácil, Vivi, sería muy fácil sacar a los políticos todo el tiempo del Parlamento si hubiera todo el tiempo causas, ¿no?
excusas políticas. hay. ¿No? No las hay. Claro. Entonces, Es un viste que la mecanismo calle de Pou hace defensa. años atrás presentó proyectos de ley para eliminar los fueros o para legislarlos de otra manera. Yo creo que los fueros tienen que existir, pero que los fueros deben ser levantados sin mayor problema, porque la opinión pública así lo demanda. Sí. 3/4 partes de la gente está de acuerdo con eliminar los fueros. Pero aquellos fueros son. Porque piensa fueron como concebidos vos, para estos que están delitos. demasiado protegidos los políticos. Hay que protegerlos, pero no al precio de En realidad- de que se siembre la desconfianza en la clase política. Pero Habría- mirá qué loco todo. Manini Ríos hizo campaña en muchas ocasiones cuestionando el sistema político y hoy es el sistema político el que lo protege de ir y de estar frente a la No, justicia. En realidad el que habría- se protege es él. Bueno, No, eh, está bien. bueno, Hay una bancada, hay varios legisladores que no le dan los votos. una pena que tengamos que cambiar de tema, pero esto es la dinámica también del programa. Nos vamos a un par de consejos y ya está con nosotros en vivo el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Sabemos que sos experto en darles tranquilidad cuando ellos más lo necesitan. Por eso en SEM contás con un equipo de profesionales para cuidarte hoy y todo el año, con orientación telefónica las 24 horas. SEM, cuida lo que más querés. Los uruguayos tenemos pasta para disfrutar quedándonos en casa. Vos tenés pasta para cuidar a tu familia y alimentar la esperanza. Los abuelos, tenés muchísima pasta para darle lo mejor a las personas que amás. Bueno, seguimos adelante, el debate continúa allí en el panel, pero vamos a recibir, creo que lo tenemos ya, al señor ministro Pablo Mieres en línea. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Igualmente. Encantado de estar con ustedes a Igualmente la para distancia. nosotros. Bueno, acá estamos con Viviana y si me permite, esto no estaba previsto, abro un paréntesis. Vio que cuando uno tiene un choque cualquiera, por más sencillo, hablan de trauma, ¿no? De trauma. Bueno, trauma leve, trauma grave o trauma que puede llegar a ser mortal. Yo me pregunto, Pablo, en el marco de ser uno de los socios de la coalición, que además ha tomado posición con respecto a esto que venía debatiendo el panel, se ha señalado que acá no hay fisuras, no hay problemas, no hay rasguños. ¿Qué hay después de todo esto para la coalición gobernante? ¿No hay nada? O sea, ¿sale ilesa? Con respecto, Daniel, a este episodio que estaban hablando ustedes. Exacto. El desafuero de Guido Manini Ríos. Bueno, yo creo que tenemos posiciones distintas en muchos temas, no solamente en este, y aquí vuelven a exhibirse las diferencias, lo cual no quita que el compromiso gubernamental siga firme como hasta ahora. Es decir, acá hay una diferencia que tiene que ver con un posicionamiento frente a un tema en donde está involucrado uno de los dirigentes de los partidos que integran la coalición, pero más allá de eso hay un programa de gobierno que es lo que permite avanzar en el trabajo, digamos, gubernamental conjunto. Bien, bueno, lo habíamos convocado por este asunto que apenas podemos trazar hoy, Pablo, de pronto algunos trazos, pero del mismo modo que Uruguay fue observado con mucha atención en el mundo por la integración de 3 científicos para el manejo sanitario, para aquello de las perillas, también el mundo está observando con mucho interés el hecho de que se haya destinado a una comisión, si se me permite, de notables, los que más saben del tema previsional y de la seguridad social en Uruguay, para integrarse a este estudio y a tener en poco tiempo una especie de hoja de ruta. ¿Es así? Sí, efectivamente, la comisión de expertos, como la propia ley de urgencia la denominó, fue aprobada en el marco de esa norma y yo creo que es una muy buena opción. Va a haber 15 personas que van a ser designadas en los próximos días y que tendrán a su cargo primero diagnosticar y luego proponer, hacer una propuesta que finalmente se traducirá en un proyecto de ley de reforma. Yo tengo la esperanza de que pueda ingresar al Parlamento no más allá de mitad del año que viene, porque hay una sensación de urgencia, por lo menos yo siento que es un tema que hay que abordar lo antes posible, porque además cualquier reforma de la seguridad social implica efectos retardados, o sea, el impacto que la reforma de seguridad social tendrá sobre las cuentas públicas, sobre las realidades de las personas, etcétera, va a tener una demora porque por la propia naturaleza del tema tiene un impacto demorado, ¿no? Mieres, ¿por qué Uruguay necesita imperiosamente una reforma de la seguridad social?
En primer lugar, porque todas las cifras que manejamos indican que hay un proceso creciente de incremento del déficit en lo que es el sistema de seguridad social. Y por lo tanto es imprescindible establecer una nueva reforma, porque en realidad ya tuvimos una hace ya 25 años, ¿no es cierto? Y ciertamente estas cosas, por el transcurrir del tiempo y por algunas iniciativas legislativas que se aprobaron hace unos pocos años, se aceleró el proceso de crisis del financiamiento, que además tiene otra perspectiva estructural, que es nuestra composición demográfica. El Uruguay es un país notoriamente envejecido, donde la tasa de natalidad viene reduciéndose año a año, no estoy exagerando, año a año, y a su vez la expectativa de vida es cada vez más larga, lo que significa que la sustentabilidad del sistema está amenazada y hay que incorporar nuevas modificaciones para darle al país una perspectiva, y sobre todo a las nuevas generaciones, una perspectiva con sustentabilidad en cuanto al apoyo tan relevante como es la respuesta que se le da a un ciudadano luego de haber transitado por la vida y de llegar a una edad en que ya las energías no son las mismas y que debe recibir un retiro acorde. Vivienda, Viviana y Connie recién intercambiaban opiniones respecto a los privilegios, en este caso el sistema político. Y uno se pregunta si en una reforma previsional hay sectores que van a estar como privilegiados o debe ser integral, debe cubrir a todos o a todas las que conocemos como las cajas. ¿Todas deben estar integradas a esta primera posibilidad de borrador, Pablo? Lo que dice la norma es que la reforma que se le encomienda proponer a la comisión de expertos debe ser integral, es decir, debe abarcar al conjunto del sistema de seguridad social y no solo al Banco de Previsión Social. Eso no significa que se vayan a desmontar las estructuras vigentes, es decir, las 3 cajas paraestatales, el servicio de retiro militar y la caja policial, y se unifiquen, pero sí significa que todas ellas van a ser consideradas en el análisis de la comisión de expertos y por lo tanto seguramente en la propuesta de reforma. Obviamente cada colectivo tiene sus peculiaridades, tiene sus características, tiene también su historia y su trayectoria, pero sin ninguna duda la mirada va a ser una mirada comprensiva del total del fenómeno que atañe al conjunto de los uruguayos. Cuando uno habla de la seguridad social, uno de los temas que más le preocupa a la gente, o que más genera atención, es la edad de retiro, ¿no? Hoy es 60 años, pero en general los uruguayos se retiran en promedio a los 63 años. Y hoy en todas las voces preguntamos si estarían de acuerdo en aumentar la edad mínima para acceder a la jubilación, hoy fijada en 60 años. Esta es la encuesta que estamos haciendo y ahí tienen los resultados. Ministro, ¿es imprescindible subir la edad de retiro? ¿A cuánto? ¿Con qué criterios? A ver, yo creo que muy fácilmente se simplifica la discusión sobre la reforma de la seguridad social concentrándola en ese indicador. Este es un indicador más de un conjunto de elementos que hay que tomar en consideración cuando se realiza una propuesta de reforma de la seguridad social. Pero sin duda que cuando uno dice la expectativa de vida se extiende y se extiende cada vez más, y yo diría cada vez más rápidamente, sin duda que la proporción del tiempo en que la persona está retirada, si no hay una modificación de la edad de retiro, que a veces se da por la vía de los hechos, porque como tú bien decís, hoy de hecho la edad de retiro promedio es 63 años, aunque la legal es 60. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que en definitiva las personas, los seres humanos, nos sentimos con mayor energía por más tiempo, por más larga duración, y por lo tanto tendemos a mantener nuestra actividad más tiempo. Entonces, ese es un asunto que sin duda está arriba de la mesa, pero más bien yo creo que la discusión es qué incentivos se generan
para que el retiro se postergue que una definición estricta de decir, bueno, la edad de retiro va a ser tal o cual, porque como bien se ha demostrado en estos años, la edad de retiro sigue siendo 60, pero la gente se retira promedialmente más tarde, ¿no? El retiro activo, además, ¿no? O sea, que uno tenga la posibilidad de jubilarse, pero a su vez seguir en actividad en algún rubro. ¿Quería el panel aportar algunas cuestiones, Fito? Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Qué tal, bien? Fito? Te quería hacer una pregunta que tiene como dos dimensiones. La pregunta es si te parece posible que haya un acuerdo político entre las dos coaliciones, la coalición de gobierno y la coalición de oposición. Sería deseable, dado que si algo debería ser una política de Estado, sí, es la seguridad social, pero me llevan a ser un poco escéptico y quiero conocer tu punto de vista, dos cosas. Primero, que la relación entre Frente Amplio y Gobierno no son buenas, no son malas, pero tampoco son buenas. Y segundo, que el Frente Amplio, con cierta insistencia, ha hablado de la extinción del lucro en la seguridad social. El movimiento sindical, recurrentemente, habla de este tema, cuestionando el sistema de la SAFAP, y me parece que claro que la coalición de gobierno está en otra posición. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que, a ver, primero, el objetivo del gobierno es que esa comisión de expertos esté integrada por representantes de los partidos políticos, de todos ellos, y también desde las perspectivas de especialistas vinculados a los distintos sectores sociales más involucrados directamente en la seguridad social. Y, por supuesto, también representantes del propio gobierno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar de alcanzar una respuesta que sea una política de Estado. Eso sería, sin duda, Fito, estoy de acuerdo contigo, lo deseable. ¿Es posible? Bueno, hay que intentarlo y hay que hacerlo con la mayor buena voluntad y con la mayor apertura de cabeza en cuanto a la búsqueda de un entendimiento. ¿Es una probabilidad alta de que haya una respuesta que implique una política de Estado? No es una probabilidad alta porque ha habido, como tú bien decís, distintas aproximaciones al tema y ha habido una diferencia sustancial que nació cuando se aprobó el régimen actual, el régimen de sistema mixto del año 96. Pero no descartemos esa posibilidad, porque mucha agua ha pasado bajo el puente, hay sin ninguna duda elementos que se vuelven, digamos que se nos imponen en cuanto a las rigideces de la realidad y de alguna forma la ecuación demográfica también habla de la necesidad de tener un régimen que ya no se resuelve meramente con un sistema de pura solidaridad intergeneracional, sino que va a implicar distintos componentes y eso yo empiezo a notar que se va reconociendo como... Otra cosa es después cómo se estructura, y ahí puede haber diferencias, pero la necesidad de generar distintos componentes en la construcción de lo que luego va a ser el retiro de las personas, me parece que eso ha avanzado como un dato ineludible, ¿no? Bien. Okay. Ministro, Connie también quiere participar. Me gustaría no dejar pasar la oportunidad de preguntarle cuán abarcativa va a ser la reforma, porque estamos hablando de una reforma que va a atender a los que, mal o bien, trabajan formalmente. Hay mucha gente que no aportó, gente con trabajos muy precarios, gente que está totalmente al margen, y así se está evaluando la eventualidad de alguna renta básica para gente que no pueda demostrar los años que trabajó, por ejemplo. Me quiero detener en esa pregunta más adelante, pero a ver, Connie, por favor. No, con semejante pregunta no te voy a interrumpir, Daniel. Ah, bueno, es mejor escuchar al ministro. Bien. A mí me para los pelos de punta. Bueno, pero es lo que están planteando. Mira, ¿sabés quién lo dijo? Rodolfo Saldain el otro día. No hay duda. Perfecto. A ver. Que va a presidir aparentemente esta comisión, ¿no? Sí, a ver... Sí, sí, sin duda. La verdad que Rodolfo Saldain es una figura de primer nivel, seguramente uno de los mayores, si no el mayor especialista en el Uruguay en esta materia. Estuvo vinculado y trabajó muy fuertemente en la reforma de la seguridad social anterior. Es una garantía de amplitud, de criterio, de pluralidad, de tolerancia, de capacidad de diálogo. Y bueno, yo no quiero adelantar contenidos porque no me corresponde a mí, yo no soy especialista,
No tengo, por lo tanto, no voy a integrar obviamente la comisión y me parece que la comisión tiene que trabajar con total libertad. Sé que efectivamente, porque así lo ha dicho Rodolfo, ha estado explorando esa idea, hay que ver qué viabilidad tiene, cómo se puede desarrollar, cómo se puede concretar. Obviamente un sistema de seguridad social tiene que tener un componente de solidaridad, de respuesta a las realidades de los ciudadanos. También tiene que haber una conexión entre el aporte que la ciudadanía, que el ciudadano concreto realiza a lo largo de su vida activa, tiene que haber un impulso a la formalización, un impulso al aporte, porque de alguna manera eso es un componente ineludible para que el sistema funcione. O sea que es muy complejo, pero no quiero adelantar opinión porque me parece que la palabra la va a tener la comisión de expertos de aquí a unas pocas semanas, que es cuando espero que quede conformada la comisión. Dos comentarios. Uno, mañana se cumplen 25 años de la publicación en el Diario Oficial de la Ley 16.713. O sea que mañana debiera ser fiesta nacional, porque la Ley 16.713, que creó el sistema mixto, que tiene además un origen absolutamente virtuoso, ¿tá? Porque fue un gran acuerdo político del gobierno que se instaló el 1 de marzo del año 1995, presidido por el doctor Sanguinetti, y con la cooperación no solo de su partido, sino del Partido Nacional, que entonces tenía en la presidencia al doctor Alberto Volonté. Entonces, yo no conozco nada mejor que se haya hecho en política económica después de la reforma del ingeniero Beck Villegas que la reforma de la seguridad social del año 95, que efectivamente todos la tenemos en mente como de abril del año 96, que fue cuando instaladas las AFAP, se había procesado por una reforma magnífica realizada también por el gobierno a nivel del BPS con la historia laboral en un programa que no viene al caso. Debo recordar que esta norma de la LUC, que ahora nos dice que hay una comisión que debe reformar, y cuando dice que debe reformar incluye los otros sistemas, que es muy importante. Todos los sistemas de la seguridad social uruguayos no debieran ser unificados, sino que debieran tener una misma concepción, de modo que se eviten las fundamentalmente inequidades y los brutales diferencias de costos. Recuerdo que el artículo primero de la 16.713 rezaba claramente que antes del 1 de enero del año 1997 debía una comisión de expertos producir las propuestas de reforma para las llamadas cajas paraestatales y otros sistemas, y que eso nunca se hizo. Entonces estamos perfectamente cumpliendo con eso y además encargándoselo a gente que sabe de esto. Para los que quieren saber lo que sabe además, el quizás presidente de esa comisión, Rodolfo Saldain, con quien tuve el gusto de trabajar en el comienzo de los años 90, con mucho menos éxito que el que tuvo el doctor Sanguinetti, esa es la persona que más sabe en el país y ha escrito un libro y vale la pena leerlo. No creo de ninguna manera que se le ocurra una renta inventada para darle a todos los que nunca aportaron. Es un nada. tema que va a estar en la comisión, lo dijo Saldain. A ver, yo escuché a Rodolfo Saldain. En el año 1995 se planteó que hacíamos una reforma porque si no en 20 años o en 30 años no podíamos sustentar el sistema. Y este fue el fundamento. Claramente. De aquel. Llegamos a los 20, 25 años y en realidad estamos planteando una nueva reforma. Yo lo que creo es que, no sé, he tomado la línea de lo que ahora Pablo, lo que el ministro ha planteado, que con mucha cautela y con criterio dice, bueno, va a empezar a trabajar, se va a empezar a trabajar. Yo estoy convencido que si en realidad el país no se plantea desde el punto de vista
de un crecimiento económico expansivo y flujos migratorios que puedan llegar acá, vamos a estar cada 15, 20 años discutiendo temas de reforma a la seguridad social. ¿Está bien? Y creo sí que eso es una situación en la que a veces apuntamos, ¿no?, en una dirección en la que no necesariamente tendríamos que apuntar. Pero esto se verá lo que se produzca en la comisión. Comparto que hay muchas cosas sobre las que a veces volvemos, ¿no? Edad de retiro, la prolongamos, tasa de reemplazo. Yo creo, bueno, el ministro ahora nos dijo una cosa que yo comparto, ¿está bien? Es que más que pensar en tocar la edad de retiro hay que ver qué incentivos se tiene para que se permanezca en actividad, ¿no? Sabiendo que muchas veces la permanencia en actividad, si no hay crecimiento económico, limita el ingreso a la actividad a las generaciones que vienen atrás. Hay que ver también, porque lo que se hizo hasta ahora, las últimas 2 leyes que se aprobaron no tuvieron demasiado resultado, ¿no? Esto del retiro parcial y el compatibilizar trabajo con jubilación, que es una buena cosa, pero que no dio sus frutos porque hay que ver cuáles son los estímulos que sean convocantes dentro de esa ley. Sí. Ministro. Sí, a mí me gustaría 2 precisiones. Una, en esa reforma del 95 que termina instalando las AFAPs en el 96, también participó el Nuevo Espacio de aquella época y acompañamos Pablo. reforma. Sí. No, pido disculpas porque no me acordaba. Seguramente tú eras que es así, fue así. Fue así. Y segundo, Pepe señala que en aquel momento se hizo la reforma porque si no iba a haber que hacerla en 10, 15 años, el sistema iba a colapsar y ahora tenemos que volver a hacerla. Lo que pasa es que en el medio ocurrieron algunas iniciativas legislativas que en base, sustentadas en errores de cálculos realmente muy graves, generaron una aceleración del desfinanciamiento del sistema. Estoy hablando de la norma que se aprueba en 2007, que en ese momento el BPS anunció que había un impacto que resultó que le erró por la cuarta o la quinta parte. O sea, acá hubo decisiones en el transcurrir de estos años que afectaron el equilibrio y el funcionamiento del sistema de seguridad social. Y por último, totalmente de acuerdo que tenemos, algo que Viviana decía recién, tenemos pendiente lograr efectivamente normas que compatibilicen la jubilación con la continuidad de la actividad. Me parece que esa es una cosa que en el mundo está muy establecida y que en Uruguay está muy en función de si una persona aportó a una de las cajas paraestatales o a la policial y militar y al BPS. Pero dentro del BPS no existe esa posibilidad cuando una persona tiene actividades diferentes y me parece que eso está en la cabeza de quienes están trabajando o pensando la próxima reforma. Tenemos que asumir que hay que compatibilizar la jubilación con el trabajo en los tiempos que corren. Doctor Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, muy amable, muchas gracias. No, un gusto grande, que pasen bien. Bueno. Saludos al panel. Y quedó en el gráfico ahí, mientras estaba hablando Mieres, la pregunta picante, ¿no? Si hay que pagarle renta a los que no aportaron, Connie. No, a ver, no podemos abundar mucho, pero queda clara tu posición. Que digo, y además vamos a tener tantas ocasiones de hablar de esto. Yo simplemente... Y además, sobre todo, ¿sabes qué? Las fronteras. Porque ¿qué pasa con aquellas personas que legítimamente tenemos la expectativa de retirarnos en algún momento? ¿Y dónde se marca esa frontera? Va a decir, bueno, de aquí para atrás quedas con tus derechos adquiridos, pero de aquí para adelante te sometes a la nueva reforma. Eso, por ejemplo. Yo creo que voy a llegar a los 80 trabajando. Vos no tenés problema con esta Siempre se reforma. valoran periodos, ¿no? Sí, y además lo que decía Mieres claramente, esto se va a ver dentro de 10 años, el primer resultado, digamos, pero ¿no? El otro día hablaba con Saldain también en la radio y decía que la estimación para 2050 es que cada 3 jubilados haya un trabajador, o sea, eso es inviable. Y no le gusta no tenemos flujos migratorios, está liquidado el tema. 1.5 hijos para por otro mujer, programa, en el año 94 hubo un debate organizado por ACDE en su sede de una sala de conferencias que tenía, y estábamos 8 representantes de los partidos políticos. Yo en ese momento estaba vinculado al gobierno, digamos, aunque no trabajaba para el gobierno. Y entonces iban apareciendo las distintas versiones de qué cosas se podían hacer, y tengo muy presente que uno dijo,
El problema que tenemos es que cuando anduvieron bien las cajas era cuando había 8 aportantes por cada pasivo. Entonces yo le pregunté, pero doctor, no importa quién era, además el Señor lo tenga en la gloria, ¿a quién, cómo es que vamos a volver? Estábamos ya 1,6, 1,7 a 1. Y me dice, no, bueno, lo que hay es que conseguir que todo el mundo aporte. Está fenómeno, pero mire, de verdad 8 a 1 no era en algún momento, era cuando se inventaron las primeras cajas. En ninguna parte del mundo es 8 a 1, como dice Vivi, va a ser 3 a 1, y la única solución para llegar a 8 a 1 es una solución que está prevista para el tema del combate de la aftosa, que es el rifle sanitario, que nos mataran a todos los viejos, porque no hay manera. Un baby boom. Y provocó una gran carcajada, el doctor se rió también y salimos del paso. Bueno, muy bien. Gracias, Connie. Vamos al último tema, por favor. Sabemos que sos experto en darles tranquilidad cuando ellos más lo necesitan. Por eso en SEM contás con un equipo de profesionales para cuidarte hoy y todo el año, con orientación telefónica las 24 horas. SEM, cuida lo que más querés. Bueno, estuvieron aquí los representantes de los familiares de detenidos desaparecidos y también de esta nueva comisión que se integra, de este nuevo grupo que se integra de familiares abatidos por la guerrilla. Vamos a este resumen. En esa conversación que tuvo con el señor Errandonea, ¿se generó alguna instancia como para que se encuentren? No, él simplemente, muy amablemente, me dijo de que iba a consultar con los compañeros para fijar una fecha, nada más. Digo, pero no, yo amablemente, digo, me lo dijo y yo estoy esperando simplemente. Estoy ansioso, la verdad, porque abogo a eso. Ya estuvimos con el Instituto de Derechos Humanos, con Faropa, donde, bueno, planteamos esta imagen, esta historia de los familiares, donde nos presentamos todos los que fuimos, la delegación que fuimos, para decirle nuestro sentir, lo que había sucedido con nuestras familias, con nosotros como hijos de esas víctimas. A mí me consta la sensibilidad, por ejemplo, de Errandonea, así que lo estamos convocando también desde aquí para que participe de una instancia como esta entrevista y posteriormente, ojalá, de un diálogo al que se apuesta el otro día cuando le planteaba al presidente del directorio del Partido Nacional. Me parece que de pronto la sociedad está como madura como para generar estas instancias. Nosotros lo vamos a conversar, digo, yo no voy a adelantar ninguna posición, porque digo, es un tema que tiene que discutir Madrid y familiares. Está bien. Y le daremos una respuesta al señor Burgueño. Está muy bien. Bueno, ¿es posible la reconciliación nacional planteada, por ejemplo, la postura de estas dos personas que eran entrevistadas aquí en Telenoche? Lo vemos luego de la pausa. Sí, está bueno repasarlo porque también son consecuencias de los dos programas que tuvimos la semana pasada aquí en Todas las Voces. Ya venimos. Los uruguayos tenemos pasta para disfrutar quedándonos en casa. Vos tenés pasta para cuidar a tu familia y alimentar la esperanza. Los abuelos, tenés muchísima pasta para darle lo mejor a las personas que amás. Bueno, muy bien, ya estamos casi en el cierre. Lo bueno de Todas las Voces es que al ser en vivo además tiene muchos aportes de las voces que no están en el estudio, sino que están en cada una de las casas. Y aquí estamos leyendo mensajes. Sí, varios decían, por ejemplo, ¿van a decir o no que a Nino Boa no se le votó el desafuero? Sería justo decirlo, nos reclaman. Y tuvo un desafuero, un pedido de desafuero, que era creo, estoy hablando, yo no estaba en la Cámara en su momento, por una no declaración de una parte de campo que tenía cuando ingresó al desarrollo de un cargo, y eso, en todo caso, si yo no declaro un bien cuando entro, ¿está bien? En realidad me complico más yo que otra cosa, porque si cuando salga aumentó mi patrimonio y no lo puedo justificar, voy a estar en infracción. No hubo lugar a la formación de causa y lo dijo la Cámara en su momento. Sí. No, pero no, yo quiero recordar que uno de los que no tuvo el levantamiento de los fueros se fue con aplausos, no era el caso de Nino Boa, se fue con aplausos y después está metido hasta el garrón.
Pero es el señor ese que fue 80 veces. 80, no, yo no lo nombré. 80, que tiene nombre de un gran ciclista, pero no es el gran ciclista. Y fue 80 veces a Venezuela, hizo unos negocios fabulosos y le pagaba en negro a los empleados, tipo extraordinario. Y salió con aplausos. ¿Cómo decías, el hijo? Hijo putativo, vayan al diccionario. Bueno, esa del año pasado. Bueno, muy bien. En el cierre casi, a cuenta de seguir hablándolo y además de seguir, en la medida de lo posible, tratar de conciliar posiciones, de tender puentes, de armonizar posturas, la pregunta que le dejamos al panel ahora, a la luz de lo que decían Burgueño y Errandonea, ¿es posible sobre estos temas la reconciliación nacional, Vallardi? Bueno, depende, yo vi la entrevista que se hizo con Burgueño, y el tema del diálogo. En primer lugar, me parece bien que se hayan juntado, diríamos, de alguna manera, a intercambiar. Por lo menos así entendí que venía planteado. ¿Está bien? Cada cual tiene sus causas ahí. ¿Está bien? Yo no quisiera reproducir con familiares, ¿está bien?, la teoría de dos demonios. ¿Está claro? Porque creo que nos estaríamos equivocando. Creo que hay que dar de acuerdo a lo que se solicite, ver qué espacio hay para entendimiento, pero no reproducir con familiares de un lado y de otro víctimas la teoría de los dos demonios, porque esa no es la realidad del Uruguay. Dejamos a Fito para el final, Connie. Digo, creo que es una iniciativa muy interesante. Confío en que puedan llegar a alguna forma de diálogo. Esto en realidad estaba subyacente y sobrevolante cuando salimos de la dictadura, y yo suscribo la teoría de los dos demonios. ¿Cómo teoría de los demonios? Sí, claro. Sí, no, muy buenas las notas, ¿no? Está muy bien que se visibilicen todas las víctimas de la violencia política, todas las víctimas, y la verdad que sería un gesto muy bueno y ayudaría mucho a la reconciliación si pudieran lograr que se juntaran en la misma mesa víctimas de un lado, víctimas del otro. Ha habido víctimas de todo tipo. Pero no, los victimarios nos deben a todos los restantes que no tuvimos nada que ver un pedido de disculpas por el que están mutis por el foro. De los dos lados, de los dos demonios. No solo los muertos fueron víctimas, ¿no? Los que se tuvieron por que supuesto, exilio, fuimos los jóvenes, fuimos los jóvenes políticos, los que nos criamos en la dictadura, los padres de familia. Las víctimas son N. Muy bien. Señores, hasta aquí esta edición especial de Todas las Voces. Nos reencontramos el próximo lunes. ¿Tenías algún comentario para el señor Tenía, Vallardi? sí. Diga. Felicitarlo en el final del programa. Bueno, me dicen por interno que Defensor le empató a Nacional en la hora. 1-1. Ya estaba acá con García al lado, que venía medio festejando, y en realidad la alegría va por barrios. Bueno. Perdón. Y vamos a saludar adelantado a Castro, que mañana está de cumpleaños. Bueno. No voy a decir cuánto. No, mejor. Habría que haberlo hecho hoy. Muchas gracias. Pero por lo que yo recuerdo, llegó cuando la caída de las Torres Gemelas. Es muy joven. Es un pibe. Bueno, que pasen todos muy bien. Una buena noche. Hasta el lunes.